Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los secretos, los romances y las trayectorias de vuestros ídolos. Hoy tenemos un tema que ha encendido las redes sociales y ha mantenido a muchos de vosotros en vilo durante semanas, o incluso meses. Vamos a sumergirnos en una pregunta que resuena con fuerza. *Ander Kerem, su primer amor para siempre. Prepárense para un viaje nostálgico, analítico y por supuesto, lleno de esa chispa que tanto nos gusta. Si aún no lo habéis hecho, os invito de corazón a que le deis a ese botón de suscribirse y activéis la campanita, así no os perderéis ninguna de nuestras aventuras virtuales. Hoy vamos a intentar desentrañar uno de los grandes misterios del corazón de una de las actrices más queridas y seguidas del momento. Hablamos, por supuesto, de Ander Erzel. Una mujer que ha conquistado no solo las pantallas con su talento y belleza, sino también los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Y cuando hablamos de su vida personal, un nombre resuena con especial intensidad: Kerem Bürsin. La pareja que protagonizó una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkam, y cuya química en pantalla traspasó la ficción para convertirse en una de las relaciones más comentadas y admiradas. Pero, ¿qué hay detrás de esa conexión aparente? ¿Fue Kerem Bürsin realmente el primer amor de Ander Erzel en el sentido más profundo y duradero? ¿O fue un romance intenso pero pasajero, que dejó huella pero no definió su futuro sentimental? Para responder a esto, debemos hacer un ejercicio de retrospectiva. Viajaremos en el tiempo recordando sus inicios, sus primeras apariciones públicas, sus relaciones conocidas antes de Kerem, y por supuesto, analizaremos la intensidad y las características de su noviazgo con Bürsin. ¿Qué elementos nos llevan a pensar que podría ser su primer amor para siempre? ¿Y qué matices podríamos considerar para entender que el amor, como la vida, evoluciona y cambia? Empecemos por el principio, por la joven Ander Erzel. Antes de convertirse en la estrella internacional que es hoy, Ander tuvo sus humildes comienzos. Su primer gran salto a la fama llegó con la serie Güneşinkler, donde interpretó a Selin Yılmaz. Fue en esta época cuando empezamos a conocerla, y si bien su vida personal siempre ha sido objeto de interés, no había una figura romántica tan destacada como la que luego sería Kerem Bürsin. Antes de Kerem, hubo otros nombres que se vincularon a Ander, aunque de forma menos pública y con menos intensidad mediática. Se hablaba de relaciones pasadas, de noviazgos de juventud, pero nada que captara la atención del público de la misma manera que lo hizo la relación con Bürsin. Esto es importante porque cuando hablamos de primer amor, a menudo nos referimos a esa experiencia formativa, a esa primera gran conexión emocional que deja una marca indeleble. ¿Y fue esa la experiencia de Ander con Kerem? La llegada de Sen Kalkam fue un fenómeno. La química entre Ander y Kerem era palpable, magnética. En pantalla Eda y Serkan eran la pareja perfecta, y fuera de ella, la admiración y el afecto entre Ander y Kerem parecían crecer día a día. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y declaraciones de amor. Los fans se enamoraron no solo de la pareja ficticia, sino de la pareja real. La forma en que se miraban, la complicidad en las entrevistas, la manera en que se apoyaban mutuamente, todo gritaba amor verdadero. Y aquí es donde surge la pregunta clave: ¿era este su primer amor para siempre? La expresión para siempre es muy potente. Implica una eternidad, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y cuando pensamos en un primer amor, a menudo lo idealizamos como ese sentimiento puro, inexperto, pero inquebrantable. ¿Encaja esa descripción con la relación de Ander y Kerem? Es innegable que su relación fue de una intensidad considerable. Fueron juntos a eventos, viajaron, compartieron momentos íntimos que, aunque privados, se filtraban de alguna manera al público, alimentando la fantasía de sus seguidores. El apoyo mutuo era evidente. En entrevistas ambos hablaban con cariño el uno del otro, destacando sus cualidades y la conexión especial que compartían. Kerem, en particular, a menudo se refería a Ander como una persona especial en su vida, alguien que le aportaba luz y alegría. Y Ander, por su parte, siempre ha sido una persona reservada en cuanto a su vida sentimental, pero cuando hablaba de Kerem, lo hacía con una dulzura y una admiración que confirmaban la profundidad de sus sentimientos. Había una conexión genuina, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Se les veía felices, enamorados, construyendo algo juntos. Ahora pensemos en el término primer amor. ¿Es posible que Ander tuviera otras experiencias amorosas antes de Kerem? Absolutamente.
La juventud trae consigo experiencias, aprendizajes y, a menudo, romances que, aunque no sean para siempre, son vitales en nuestro desarrollo emocional. Sin embargo, la etiqueta de primer amor no siempre se refiere a la primera relación, sino a esa primera experiencia de amor profundo, transformador, ese que te marca de una manera única. En el caso de Ande y Kerem, muchos fans creen que este fue, precisamente, ese tipo de amor. La forma en que se complementaban, la química explosiva, el apoyo incondicional, todo apuntaba a una relación que parecía destinada a durar. Los rumores de matrimonio, de planes de futuro, flotaban en el aire. Se les veía como la pareja perfecta, esa que todos deseamos encontrar. Sin embargo, la vida tiene sus propios giros y vueltas. Y en el mundo del espectáculo, donde la exposición es constante y la presión es inmensa, mantener una relación a largo plazo puede ser un desafío monumental. Como muchos sabréis, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin terminó. Y esta ruptura, aunque entendida por algunos como un final, para otros deja abierta la pregunta: ¿fue su relación tan importante, tan formativa, que Kerem sigue siendo, de alguna manera, su primer amor para siempre incluso si ya no están juntos? Aquí es donde debemos separar la idealización de la realidad. Es posible que Kerem Bürsin haya sido el primer amor de Hande Erçel en un sentido muy específico, el primer amor público, intenso, y que capturó la imaginación de millones. Quizás fue su primera relación seria y profunda que se compartió de forma tan abierta. Y es esa intensidad, esa conexión que muchos vieron, la que ha llevado a la pregunta de si fue su primer amor para siempre. La expresión para siempre puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser un para siempre literal, una relación que dura toda la vida. O puede ser un para siempre en el sentido de la huella que deja, del impacto que tiene en tu vida, de la persona que te ayuda a descubrir facetas de ti mismo que no conocías. Si analizamos la trayectoria de Hande, vemos que después de Kerem, ha tenido otras relaciones. Esto, para algunos, invalida la idea de primer amor para siempre. Sin embargo, para otros, una relación puede ser un primer amor para siempre en el sentido de que fue la primera vez que experimentaron ese nivel de conexión, de intensidad, de compromiso. Y esa experiencia, independientemente de su duración, deja una marca imborrable. Podríamos decir que Kerem fue el primer amor de Hande en el sentido de que fue la primera vez que sintió un amor tan profundo y correspondido a nivel público. Es una posibilidad. Los inicios de su relación fueron como un cuento de hadas. La química en Senkalkapm era innegable y esa conexión se trasladó a la vida real. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las entrevistas donde se deshacían en elogios el uno al otro, todo apuntaba a un amor genuino y apasionado. Pensemos en lo que significa un primer amor. A menudo es una experiencia transformadora. Te enseña sobre ti mismo, sobre lo que buscas en una relación, sobre lo que das y lo que recibes. Y en ese sentido, es muy probable que Kerem Bürsin haya jugado un papel crucial en la vida emocional de Hande Erçel, y viceversa. La pregunta, sin embargo, no es solo si fue su primer amor, sino si fue su primer amor para siempre. Y aquí es donde el debate se vuelve más interesante. La idea de para siempre en el amor es un ideal que muchos persiguen, pero que pocos alcanzan en la práctica. La vida es dinámica, las personas cambian, las circunstancias evolucionan. Es posible que para Hande Kerem haya representado un amor muy importante, el primer gran amor que vivió de forma tan intensa y pública. Pero el término para siempre puede ser interpretado de manera más amplia. Quizás no se refiere a una relación que dure toda la vida, sino a la influencia que esa persona tuvo en tu vida, a las lecciones aprendidas, a los recuerdos que perduran. También debemos considerar la presión mediática. Cuando una relación es tan pública, la expectativa de que sea perfecta, de que sea para siempre, aumenta. Y a veces, esa presión puede ser abrumadora. La constante escrutinio, los rumores, las especulaciones, todo puede afectar la dinámica de una pareja. Entonces, Kerem, el primer amor para siempre de Hande Erçel. Es una pregunta que no tiene una respuesta única y definitiva. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un capítulo importante en la vida de ambos. Fue una historia de amor que cautivó a millones, que inspiró a muchos y que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de los fans. Si fue su primer amor, o si fue el amor de su vida, eso solo Hande y Kerem lo saben con certeza. Pero lo que sí es innegable es la intensidad de su conexión, la química que compartían y el cariño que se profesaban.
Y es esa intensidad, esa chispa, lo que nos lleva a preguntarnos si, en el fondo, Kerem Bürsin podría ser ese primer amor para siempre que, aunque la vida haya seguido su curso, sigue ocupando un lugar especial en el corazón. N. de Ande Ercel. Quizás el concepto de primer amor para siempre no se trata tanto de la duración de la relación, sino del impacto que tuvo en la formación de la persona, en la manera en que se aprendió a amar y a ser amado. Y en ese sentido, es muy posible que Kerem Bürsin haya sido esa figura transformadora para Ande. Para concluir, hemos explorado la compleja pregunta de si Kerem Bürsin fue el primer amor para siempre de Ande Ercel. Hemos recordado sus inicios, la intensidad de su relación tras Senkalkapm, y hemos reflexionado sobre el significado de primer amor, y para siempre en el contexto de una figura pública como Ande. Hemos visto que si bien las relaciones sentimentales son un terreno íntimo y privado, la conexión entre Ande y Kerem fue tan palpable que capturó la imaginación de millones. Hemos considerado que aunque hayan seguido caminos separados, la experiencia vivida y las lecciones aprendidas pueden hacer que una persona o una relación se quede grabada como un primer amor para siempre, no necesariamente en términos de duración, sino de impacto transformador. Al final, la respuesta definitiva reside en el corazón de Ande, pero la especulación y el cariño que despierta su vida nos invitan a seguir soñando con esas historias de amor que parecen sacadas de un cuento. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que hayáis disfrutado de este viaje al mundo del corazón de Ande Ercel. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Kerem Bürsin fue su primer amor para siempre? ¿Qué pensáis vosotros sobre esta cuestión? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leer vuestras reflexiones y debatir con vosotros. Y si este vídeo os ha gustado, por favor, dadle un gran me gusta, compartidlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.